Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, muchas gracias a las dos cátedras de cirugía del Hospital de Clínicas por la invitación para aportar algo que hacemos todos los días, que es el tratamiento y la paliación percutánea mínimamente invasiva de la ictericia maligna en aquellos pacientes con cáncer irresecable. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que en el 2020, 20 millones de personas van a tener cáncer. De estos 20 millones, el 60% van a fallecer por su cáncer porque van a tener una condición de irresecabilidad. Por lo tanto, 12 millones de personas enfrentarán una situación paliativa. En breves palabras, los criterios de irresecabilidad en los tumores biliopancreáticos: en los tumores de cabeza de páncreas, el compromiso de la vena porta o mesentérica superior circunferencial más del 50% y más de 2 centímetros de longitud que no pueda resecarse, como R0, la invasión del tronco celíaco, la invasión de la arteria hepática y de la arteria mesentérica, la invasión del plano posterior o extensiva a órganos vecinos, como puede ser el estómago o el colon, las metástasis linfáticas fuera del área de resección, por ejemplo, ganglios intercabo-aórticos, y las metástasis a distancia y la citis carcinomatosa. Cuando hablamos de colangiocarcinoma y sobre todo el colangiocarcinoma miliar, los tumores de Klatskin, enfermedad hepática que impida resección curativa, compromiso vascular bilateral, compromiso de la vena porta cerca de la bifurcación, atrofia de un lóbulo hepático y compromiso contralateral, ya sea portal o biliar hasta segundo orden del otro lado, compromiso bilateral de conductos biliares de segundo orden y metástasis a distancia. Y cuando hablamos de tumores de vesícula biliar, la enfermedad hepática, lo mismo, compromiso extensivo de la vena porta, invasión de la arteria hepática, invasión del tronco celíaco, metástasis linfáticas N3, metástasis a distancia y pacientes que tengan un tumor de gran tamaño y que estén a los que se agregue ictericia. ¿Cuándo empezó este movimiento de la medicina paliativa? Y esto empezó en los años 50 con Cicely Sander, que era una enfermera, una médica, que en Inglaterra comenzó con el movimiento que se llama hospice, que empezó a cambiar el enfoque y empezó a cambiar la forma de tratar a estos pacientes con tumores que no se podían resecar con intenciones curativas. Entonces, la medicina curativa tradicional hacía foco en la enfermedad y la medicina paliativa hacía foco en la persona enferma. La acción era la de curar y la medicina paliativa, la acción es de cuidar al paciente. ¿Dónde se asistía a estos pacientes? Habitualmente se hacía en el hospital y en estos casos se hace en el hospital y también en el domicilio o en centros especializados para medicina paliativa, que se llaman hospice. Y la evaluación de los resultados, la medicina tradicional curativa se evalúa con supervivencia y en la medicina paliativa los resultados se evalúan en calidad de vida. Entonces tenemos que cambiar el término o el enfoque de curar por la de cuidar. ¿Y por qué hay que paliar la ictericia? Porque la presión normal del conducto biliar es de 12 centímetros de agua. Cuando hay 20 centímetros de agua por una obstrucción, la fosfatasa de alcalina aumenta y cuando llega a 30, esto es muy difícil de medir, pero hay gente que se ha dedicado a eso, hay gran hipertensión biliar. Y la hipertensión biliar provoca mucho daño en el hígado, en la inmunidad, en el intestino, en el riñón, en la homeostasis, en la hemodinamia y en la coagulación de la sangre. Entonces, la obstrucción biliar es el lapso disponible, no hay mucho tiempo para iniciar el tratamiento. Y ese tiempo comienza a agotarse en la primera semana, ¿sí? Lamentablemente vemos muchos pacientes que vienen con un tiempo mucho más largo de obstrucción biliar y de ictericia. Y si ustedes ven, a las 24 horas de la obstrucción biliar ya hay un bloqueo en la respuesta proliferativa en el hepatocito. A los 3 días ya hay un menor número de sinusoides hepáticos irrigados, decrece un 30%. A la semana ya hay una reparación hepática subnormal, comienza a haber fibrosis y comienza a haber daño renal. Y a las 2 semanas hay mayor disfunción hepática, hay incremento de la apoptosis, hay una baja extrusión biliar y hay una destrucción del 20% de las vellosidades intestinales
y eso conlleva a la translocación bacteriana y a la infección. Entonces, algunos datos estadísticos en la paliación de la ictericia, algunos valores de laboratorio que nosotros tenemos para evaluar o para saber aproximadamente el pronóstico de este paciente que vamos a tratar y su relación con la mortalidad a los 30 días. Así vemos que aquellos pacientes con glóbulos blancos elevados, o sea, pacientes infectados, a los 30 días el 73% han fallecido. En aquellos pacientes con tumores grandes, con un CD19/9 con marcadores tumorales elevados, el 70%, 71% han fallecido al mes. En aquellos pacientes con una protrombina menor al 60% y que no se corrige con la administración intravenosa o intramuscular de vitamina K, lo cual nos habla de una disfunción hepática, fíjense, el 100% fallece dentro de los 30 días. Y cuando la bilirrubina es mayor a 25, el 90% fallece dentro del mes. Por lo tanto, como dijimos antes, hay que actuar lo más rápido posible porque si no los resultados y a estos pacientes no les va a ir muy bien. Entonces tenemos algunos casos como este que vemos un tumor de páncreas grande que involucra la vena, involucra la arteria, con metástasis hepática, una gran metástasis central, paciente joven. Lo que debemos hacer es hacer una biopsia, probablemente posterior al drenaje, para tener digamos, un paciente que es completamente irresecable, entonces hay que paliarlo. Por un lado hacemos el drenaje biliar y por otro lado una punción biopsia para tener anatomía patológica y poder hacerle tratamiento quimioterápico. Viendo los métodos que tenemos para paliar la ictericia, tenemos método quirúrgico, endoscópico y percutáneo, de acuerdo a la endoscópico y percutáneo, de acuerdo a la altura de la obstrucción. ¿Cuáles son las ventajas del método quirúrgico? Que provoca una paliación prolongada, se puede hacer simultáneamente el tratamiento del dolor y la obstrucción gástrica. ¿Y cuáles son las desventajas? Que es invasivo, que tiene mayor morbo y mortalidad y que la internación es más prolongada. El tratamiento endoscópico, la ventaja que tiene es que es mínimo invasivo. También se puede tratar en forma simultánea la obstrucción biliar, la obstrucción duodenal y el tratamiento del dolor. En aquellos centros donde se dispone del ecoendoscopio se puede hacer un bloqueo del plexo celíaco por ecoendoscopía. ¿Y cuáles son las desventajas? Que muchas veces se colocan plásticos que tienen una permeabilidad más corta en el tiempo, que se obstruyen, puede sangrar, el riesgo de pancreatitis y el riesgo de perforación y una ventana duodenal. El método percutáneo, que es el que más vamos a hablar hoy, es mini-invasivo. También se puede hacer en la misma intervención la paliación de la obstrucción biliar y la obstrucción duodenal. ¿Y cuáles son las desventajas? El dolor, muchas veces más molesto para el paciente, puede sangrar y a veces el drenaje es solo externo cuando no podemos franquear la estenosis. Eso se da aproximadamente en un 4 o 5% de todas las veces, pero a veces el paciente debe quedar con un catéter biliar externo porque no podemos franquear la estenosis. Si ustedes ven en la literatura, ya en el año 93, o sea, hace 24 años, Blumgart, que es un referente en la patología biliar, sobre todo alguien que ha escrito mucho de cáncer de vesícula y vía biliar, ya ha publicado un trabajo de 48 stent metálicos autoexpandibles en 35 pacientes. O sea que esto está certificado y está documentado hace muchos años. Vamos a hablar un poco de la técnica. Ahí ven, se hace con control radioscópicos. En algunos, a veces se puede agregar la vía ecográfica, sobre todo cuando uno va a drenar la vía biliar izquierda. Se infiltra con lidocaína al sitio de punción. Se punza con una aguja muy fina que se llama aguja de Chiva. Y ustedes ven, este es un acceso biliar derecho y este es un acceso izquierdo, ¿sí? Se ven las ramas biliar, uno va inyectando contraste y se empieza a teñir la vía biliar principal. En el lado izquierdo se tiñe bien los canalículos del lóbulo izquierdo, que se comunica en este caso con los del lóbulo derecho, y ustedes ven la estenosis a este nivel. Esta era una paciente con un cáncer de vesícula, ambos con un cáncer de vesícula, que la obstrucción era bastante alta. Vamos a ver. Ahí está. Una vez que punzamos,
y contrastamos la vía biliar, colocamos una guía, que es una guía que se llama 0,18, que pasa por dentro de la aguja de chiva y canulamos ya la vía biliar. Acá está entrando por el lóbulo izquierdo y por el lóbulo derecho. Una vez que tenemos la guía, colocamos un introductor. Nosotros usamos un introductor que se llama D'Agostino, que es un introductor que nos permite inyectar contraste y ver un mapa de la vía biliar mucho más específico y mucho más detallado, y que tiene una válvula lateral, por lo cual nosotros no tenemos que sacar la guía y podemos inyectar contraste por esta válvula. Luego colocamos un catéter, que es un manipulador biliar, que tiene angulada la punta para poder dirigir la guía hacia donde nosotros queremos. Luego, con la guía, una guía hidrofílica, que hay en el mercado de muchos tipos y muchas marcas. Este es el manipulador biliar, y ustedes ven cómo la guía hidrofílica franquea la estenosis y luego con el manipulador franqueamos hasta el duodeno, ¿sí? Ahí franqueamos y luego pasa el introductor. Una vez que tenemos la guía ya en el duodeno, que pudimos franquear la estenosis, tenemos que cambiarla por una guía que es más rígida, que se llaman guías Amplats, para darle mayor rigidez a todo el sistema y poder colocar el catéter con mayor facilidad, ¿sí? Ahí estamos colocando el catéter. Ustedes ven, este es un catéter biliar porque franqueamos la obstrucción. Es un catéter largo porque este extremo queda dentro del duodeno. Si ustedes alcanzan a ver, ahí tiene orificios. Hay un sector que no tiene orificios y luego otro sector con orificios que queda por encima de la obstrucción, ¿sí? Ahí está. Esta es la marca radiopaca donde comienzan los orificios. Ustedes ven que está pasando la estenosis y yendo al duodeno. Este es por el lado izquierdo, lo mismo. El lado izquierdo uno se irradia un poco las manos porque queda entre el intensificador y el paciente. Una vez que colocamos el catéter, que está colocado, tiramos de un pequeño dispositivo que tiene para hacer un rulito, un pigtail, para que ese catéter no se salga con un pequeño tirón, o el paciente se engancha el catéter. Para que no se salga, se hace un pigtail, inyectamos contraste y vemos cómo se tiñe toda la vía biliar. Acá está la estenosis, esto es vía biliar debajo de la estenosis y esto es duodeno. Esto es lo que se llama un catéter interno-externo. Y luego vemos la salida de bilis sin hemovilia. A veces puede haber una pequeña hemovilia en el primer momento por el traumatismo hepático, por la colocación del catéter, pero no debe pasar, tiene que haber mucho más bilis que sangre. Ahí vemos en distintos planos, con los nuevos aparatos podemos girar y vemos cómo pasa la estenosis. Otros casos, ustedes ven esta gran tumoración intrahepática con varias lesiones satélites, varias metástasis hepáticas. Este es un paciente que es irresecable. A este paciente no tiene ninguna indicación de paliación quirúrgica. Entonces ustedes ven la colangiografía, la colangioresonancia, cómo está la vía biliar principal y varios conductos hepáticos que no se unen. Entonces elegimos, digamos, el drenaje donde más parénquima hepático podemos drenar para que baje la ictericia. Este es un acceso izquierdo. Ahí estamos franqueando la obstrucción. Ustedes ven cómo franquea la obstrucción la guía y va hacia la vía biliar principal y luego el catéter colocado. Acá estamos colocando en un tumor de páncreas el stent, ya está drenado este paciente. Y ustedes ven cómo se libera el stent y a los pocos minutos estos stents son autoexpandibles, entonces se abren solos, no hace falta abrirlos con un balón. Uno apenas lo coloca, está bien cerrado al nivel de la estenosis, y si uno le hace una radiografía al día siguiente ya está casi expandido a su máximo diámetro. En este caso son stent de 10 milímetros. Y ustedes ven cómo inyectando contraste por encima del stent pasa por dentro del mismo y sale en el duodeno, que es el camino que hace la bilis.
Entonces el paciente puede iniciar su tratamiento quimioterápico si está indicado, sin un catéter externo, sin un catéter conectado a una bolsita, entonces la calidad de vida en ese sentido mejora mucho. Otro caso de una estenosis por un gran tumor en el pedículo hepático, ustedes ven cómo la estrechez, la estenosis que pasa en forma filiforme de la vía biliar principal, ustedes ven cómo está deformada la vía biliar principal, este no es la anatomía normal, hace una vuelta a la vía biliar y luego colocado el catéter. Más casos de estenosis distales, ven cómo pasa la guía. A veces colocamos un catéter externo y en un segundo paso podemos franquear la estenosis y colocamos luego un stent. Ven estenosis bien larga, tumores bien grandes, que es lo que hablábamos antes de el pronóstico de los 30 días. Esto es un tumor bien grande, la papila está a esta altura y miren hasta dónde obstruye este tumor del páncreas, o sea que es un tumor grande, de grandes dimensiones. Más casos que ejemplifican un poco el drenaje. Este mismo paciente, ahí francamos la obstrucción. Esta es una estenosis distal, que es un tumor del páncreas. Colocamos el catéter y posteriormente colocamos el stent. Ustedes ven que este es un stent diferente, que no es igual que el que veíamos recién, porque es distintos tipos hay en el mercado. Este es un stent que se llama nitinol, por eso se ve un poco menos que el otro, pero el poder de expansión es muy similar y el tumor lo abre de la misma forma. Algunos ejemplos, ustedes ven la estenosis bien alta, filiforme, no pasa absolutamente nada. Esto es una fistulografía posterior. Estenosis alta, que casi llegan hasta la bifurcación, está justo donde comienza la bifurcación. Franqueamos la obstrucción, vamos hasta el duodeno, certificamos que estamos en el duodeno, que no hayamos hecho una falsa vía, que a veces sucede, pero el tamaño del orificio en la vía biliar con esta guía es mínimo, y si uno coloca el drenaje posteriormente, la vía biliar queda drenada y no hay mayores complicaciones. Vamos a pasar, este es el mismo caso. Una vez colocado el stent, ustedes ven el stent va desde, en este caso hay muy poquito margen de vía biliar superior al stent, pero el paciente queda con toda la vía biliar drenada. Más casos, vamos a pasarlo, porque se repiten un poco. Ahí vemos nuevamente cómo se abre el stent y cómo pasa el contraste por el stent. Vamos a pasar. Aquí ven cómo el stent queda pasando la papila. Si nosotros le hacemos, esto lo hacemos 24 horas antes, se colocó el stent en este paciente y ustedes ven cómo ya se expandió a casi el máximo de diámetro, que tiene 10 milímetros, y lo que provoca el stent, lo que forma el stent es una fístula biliodigestiva, es como una papilotomía, como una anastomosis biliodigestiva. Esto es una radiografía al día siguiente, a las 24-48 horas, y ustedes ven la aerobilia, que esto es aire que entra del duodeno hacia la vía biliar. Eso es normal y no hay que asustarse cuando uno ve aerobilia en un paciente que tiene un stent colocado. E incluso algunos autores dicen que es un signo de permeabilidad del stent. A veces los tumores que son muy centrales dividen la vía biliar y dividen el árbol biliar derecho del izquierdo, y lo que tenemos que hacer es un drenaje biliar bilateral. Ustedes ven ahí el lado derecho drenado y el lado izquierdo. En este caso era un hepatocarcinoma muy indiferenciado. Raro que el hepatocarcinoma obstruya la vía biliar, pero en este caso era muy central y le provocaba esta obstrucción a esta paciente. A veces
se puede colocar un stent, un drenaje que se va a llamar articulado, para no punzar de los dos lados, hacer dos punciones que tienen mayor riesgo de sangrado. Punzamos de un solo lado, pasamos la obstrucción hacia el duodeno y esto es algo técnicamente mucho más complejo. Cortamos un drenaje, le hacemos un punto para poder sacarlo posteriormente y colocamos este drenaje que drena la vía biliar derecha hacia la izquierda y de la izquierda hacia abajo. Cuando colocamos el stent, en los casos como el anterior, donde la vía biliar está bifurcada por un tumor central, la forma de colocarlo tenemos dos alternativas. Una es en Y, que es con dos punciones, punción del lado derecho y punción del lado izquierdo. Acá vemos los dos introductores puestos y los dos estén disparados. Otro caso, con los dos estén disparados y con los introductores colocados para hacer una fistulografía. O la otra forma es en T, que es similar a lo que hablamos recién del drenaje articulado, que es con una sola punción. Punzamos en este caso del lado izquierdo, vamos hacia el lado derecho, colocamos un stent que va desde el derecho hacia la izquierda y de la izquierda hacia abajo. Aquí ven los stents. Este stent drena del derecho al izquierdo y del izquierdo hacia el duodeno. Técnicamente es un poco más complejo, pero menos riesgo de sangrado para los pacientes. Y algunos casos que salen un poco de lo común, que tienen alguna malformación anatómica, como este caso, que era un cáncer de vesícula, donde los segmentos derechos, los segmentos anteriores derechos drenaban hacia el hepático izquierdo y desde el izquierdo hacia abajo. Entonces lo que tuvimos que hacer es colocar un stent que va desde el derecho hacia el izquierdo por una malformación anatómica y uno del izquierdo hacia abajo. ¿Sí? Ahí están los dos delivery colocados. En estos casos ven la vuelta que da, pero esto es algo que no está planificado, es algo que uno encuentra cuando hace la colangiografía. Entonces este stent lleva toda la bilis de los segmentos anteriores derechos hacia el izquierdo y del izquierdo hacia abajo. En estos casos hay que darle un GPS a la bilis para saber por dónde entrar para poder ir al duodeno. Una fistulografía posterior, esto se hace cuando tenemos alguna duda en cómo quedaron los stents, si están drenando bien, pero no es indispensable hacerla a las 24 horas. Si el débito que dejamos nosotros el catéter en las siguientes 24 horas, el débito es mínimo, menor a 200, 150 centímetros cúbicos, quiere decir que la producción de bilis de ese hígado está drenando hacia el duodeno. Ahí está un stent en I, un doble stent en I. Ahí ven una fistulografía al día siguiente. A veces se trifurca la vía biliar, sobre todo en los tumores de Klaskin o algunos tumores de vesícula, y es necesario colocar 3 stents. A veces se colocan más de 3 stents, es algo complejo, técnicamente complejo y muy oneroso, y no muchas veces el financiador de estos stents, ya sea en la parte pública o en la parte privada, financia tantos stents, entonces uno tiene que elegir qué ramas drenar y dejar alguna rama excluida, que si no hace colangitis no hace falta drenarla. Si no, hay que colocar más de 3 stents, y eso se coloca de una forma que se llama en lirio o en florero, que se coloca un stent en la vía biliar de 12 French, de 12 milímetros, perdón, y los otros stents que entran dentro de ese stent, todo como si fuera un florero. A veces recibimos pacientes, o cuando vemos este tipo de pacientes, han tenido algún tratamiento previo, como por ejemplo este paciente que tiene un tumor de vesícula o de vía biliar, donde fue operado y se le colocó una colecistostomía percutánea para drenar la vía biliar, y ustedes ven que esta colecistostomía poco debe haber drenado porque el conducto cístico no está comunicado con la vía biliar, o sea que no debe haber drenado nada, la bilirrubina en este paciente no bajó y entonces tuvimos que hacerle un drenaje biliar percutáneo. O sea, la colecistostomía para drenar la vía biliar es una muy mala cirugía. ¿Sí? Este caso es un paciente que también fue operado
y se le colocó un KER. Fue operado con intenciones probablemente resectivas. Se decretó la irresecabilidad en ese momento. El cirujano optó por colocarle un KER para drenar la vía biliar y que baje su ictericia. Pero el paciente, un paciente añoso, toda su producción biliar, todo lo que el hígado producía, salía por el KER. Entonces el paciente se expoliaba, se deshidrataba. Había que internarlo permanentemente para poder hidratarlo, y era el manejo, en lugar de calidad de vida, la calidad de vida es peor que cuando estaba sin drenar. Entonces lo que le hicimos es colocarle a través de la fístula del KER, colocarle un stent metálico, que aquí estamos pasando la obstrucción y colocando el delivery, y ahí ven cómo se está expandiendo el stent. Esto es el duodeno y ahí se va a abrir en la vía biliar. Por debajo está la fístula donde entra a la vía biliar y ahí se abre el stent. Inyectamos contraste para ver cómo drena, y ustedes ven por la fístula del KER, va hacia arriba, esto es aire, no hay que preocuparse, y va hacia el duodeno. Entonces este paciente, al día siguiente le sacamos el catéter que le dejamos tutorizando la fístula del KER y el paciente queda con su vía biliar drenada y sin un catéter drenando bilis hacia afuera, mucho mejor hidratado y con bilis en el intestino, lo cual, como vimos antes, favorece a que no haya translocación bacteriana, que no se infecte. A veces, en algunos casos muy seleccionados, lo que hacemos es colocarle un stent en pacientes que tienen ascitis, por ejemplo, donde cuando uno coloca el drenaje, la ascitis comienza a salir peridrenaje y la verdad que es bastante molesto para el paciente. Entonces le colocamos lo que se llama un stent de primera intención, o sea, drenamos la vía biliar. Ahí estamos viendo, como vimos antes, cuando entra la guía 018 para tutorizar la vía biliar. Inyectamos contraste, que vemos la obstrucción. Esta es una paciente con un tumor de páncreas. Vemos que ahí hace la muesca y luego franqueamos la obstrucción. Y en lugar de colocarle un drenaje y luego un stent, en este caso le colocamos un stent directamente, que aquí ven cómo se expande, cómo se libera. Este es el sector de la estenosis y luego se abre bien dentro de la vía biliar. Inyectamos contraste y vemos cómo pasa el contraste a través del stent hacia el duodeno. En estos casos hay dos teorías. Algunos autores prefieren dejarle un catéter porque no tiene fístula, porque es un drenaje inicial. Prefieren dejarle un catéter tutorizando, otros no. Habitualmente lo dejamos a los 5, 6 días, 7 días, cuando hice una pequeña fístula, para evitar que no haya un biloma subfrénico, se lo sacamos. A veces la paliación es en pacientes que fueron tratados quirúrgicamente, en este caso una paciente con un cáncer de vesícula, donde se resecó, se hizo una hepatectomía y se resecó la vía biliar, y hay una fístula de la anastomosis. Ustedes ven, acá está la anastomosis biliodigestiva, y hay una fístula que hacía una colección. Entonces le drenamos la vía biliar para secar esa fístula y luego le colocamos un stent, en este caso cubierto, para que tape la fístula, el orificio de la fístula, y ustedes ven ahí cómo estamos inyectando contraste por encima de la boca del stent y no se ve ninguna fuga de contraste por el orificio fistuloso. ¿Sí? Esta paciente mejora su condición infectológica y puede recibir su tratamiento quimioterápico posterior. Ustedes ven la trama de este stent, que es diferente a la que estamos viendo porque este es un stent cubierto. Tiene una cobertura de PTFE que se llama, que es como una especie de plástico, mal llamado plástico, que cubre el stent. Hay totalmente cubierto y parcialmente cubierto. Hablando de la expansión del stent, como mencionamos antes, acá vemos este paciente que tiene algunos años ya. Se lo colocamos el 12 de septiembre, aquí vemos el stent como está, y al día siguiente le hacemos una tomografía. En este caso fue una tomografía de multislide, cuando empezaban a salir estas tomografías, y ven en las 24 horas cómo se expandió el stent.
también podemos hacer con estos nuevos, ahora ya no tan nuevos, pero en ese momento era un chiche para nosotros, una endoscopía virtual, inyectándole líquido, solución fisiológica en la vía biliar. Se puede navegar dentro de la vía biliar como quien navega con un endoscopio, nada más que lo está haciendo el tomógrafo. Después apareció la colonoscopia virtual y eso, pero bueno, estamos hablando que hace 10 años estábamos descubriendo esto. Como complicaciones propiamente de los stents, obviamente complicaciones que, como dijimos antes, el sangrado, el dolor, algún viloma. Los stents con el tiempo se pueden obstruir. Aquí ven un paciente con un tumor de páncreas que se le había colocado un stent metálico y el paciente tiene recidiva de ictericia. Hacemos con la resonancia se lo estudia, luego se lo drena y vemos que el stent está tapado. A veces el stent puede estar tapado por ingrowth tumoral, que es el crecimiento tumoral a través de la malla del stent, o por barro biliar, que hay sobrecrecimiento de bacteriano en las paredes del stent y se forma barro biliar y se va obstruyendo con el tiempo el stent. Entonces la clínica nuevamente es la ictericia. Lo que hay que hacer es el tratamiento es el mismo, es drenar la vía biliar. Aquí vemos cómo entramos con el introductor biliar dentro del stent y franqueamos y vamos hacia el duodeno. Colocamos un catéter, esto está en el duodeno, esta parte está libre, pero esta parte está obstruida. Aquí vemos otro caso. Ven cómo la vía biliar se dilata, como cualquier obstrucción biliar. Ahí entramos en el stent y vamos atravesando el stent con un introductor hacia el duodeno. Inyectamos contraste y vemos que está tapada la porción proximal del stent, ¿sí? Ahí colocamos el catéter y dejamos el catéter colocado para drenar la vía biliar y posteriormente le colocamos un stent dentro del stent. Acá vemos el stent obstruido y dentro del stent el otro stent. En este caso habíamos optado por colocarle un stent cubierto, que el índice de obstrucción es un poco menor que los no cubiertos. Ya lo vamos a ver. Ahí se ve bien, otro caso, ¿sí? La permeabilidad de los stents, más o menos, estos son varios trabajos que ya tienen unos cuantos años. ¿Por qué son de unos cuantos años atrás? ¿Por qué? Porque esto, como dijimos antes, ya hace muchos años que está completamente establecido de cómo se debe paliar a los pacientes con stents metálicos. Entonces la permeabilidad a los 3, 6 y 12 meses más o menos es del 40, 60, 48%. Esto en esta serie es de stents cubiertos y estas son no cubiertos, ¿sí? Ustedes ven que la diferencia no es tanta de la permeabilidad. Entonces la discusión es, ¿stent metálico no cubierto o stent metálico cubierto? Ya sea cubierto, totalmente cubierto, o sea que el PTFR cubre el stent en todo, desde el principio de la boca proximal hasta la distal, o si son parcialmente cubiertos, como en este caso, acá tenemos uno que es totalmente descubierto y otro parcialmente cubierto. Ustedes ven que tiene una porción proximal que no está cubierta, eso ayuda a que se ancle el stent dentro de la vía biliar, menos riesgo de desplazamiento del stent, y el resto del stent está cubierto por esta película de PTF, ¿sí? La diferencia entre cubierto y no cubierto, entre las ventajas y desventajas, las ventajas del no cubierto es el costo, menos riesgo de desplazamiento, se ancla, se agarra mucho mejor a las paredes de la vía biliar y menos riesgo de colecistitis aguda si nosotros obstruimos el cístico en un paciente que tiene vesícula todavía, o en aquellas obstrucciones que son muy altas y que tenemos que poner el stent dentro del hígado, obstruir ramas secundarias y que esas ramas secundarias posteriormente nos provoquen colangitis y la tenemos excluidas con un stent metálico cubierto que no vamos a poder drenarla. Nuevos stent que en lugar de PTF la cubierta es de Gore-Tex. Ustedes ven tiene como unas alitas para que no se desplace, ¿sí? Y este no se ve bien, pero tiene pequeñas aberturas donde a la altura del cístico, entonces se lo puede colocar a la altura de la vesícula
y por esas pequeñas aberturas, pequeñas ventanitas en la pared de Gore-Tex para que drene la vesícula. Hay menos riesgo de colecistitis aguda o de, como dijimos antes, obstrucción de ramas secundarias. La desventaja que tiene este tipo de stent es el altísimo costo que tiene. De hecho, acá en el país no entran. No tuve la suerte de poner ninguno nunca. Y el futuro en cuestión de stent biliar es la colocación de stent con drogas, como se hace en las coronarias o como se hace en la parte vascular periférica, con paclitaxel. Hay un trabajo que hizo el doctor Jiménez, donde hizo un trabajo randomizado, comparando stent con droga y stent sin droga, y los resultados son que los stent con droga, el riesgo de restenosis por barro biliar es mucho menor que los stent que no tienen droga. Así que probablemente en un par de años esté establecido y empecemos a colocar stent con drogas para evitar la restenosis de los stent por barro biliar. No por crecimiento tumoral, sino por barro biliar. La ablación por radiofrecuencia de tumores biliares, terapia fotodinámica y siempre el signo de interrogación porque constantemente están apareciendo y hay gente que se dedica a investigar y a desarrollar nuevas técnicas en el tratamiento de la ictericia. Entonces, cuando tratamos la ictericia tenemos un gran número de opciones terapéuticas. Tenemos que realizar una adecuada selección y utilización de la técnica, y en esta selección pueden influir en cada técnica la decisión, las características y las limitaciones propias de cada lugar de trabajo. Hay lugares donde tienen, digamos, la paliación endoscópica muy desarrollada y no hay paliación percutánea. Lugares donde no hay paliación percutánea, no hay paliación endoscópica y hay percutánea. Entonces, en ese caso sí uno puede inclinarse por una o por otra porque no tiene toda la disponibilidad. Pero en caso de tener todo, debe estar avalada esa decisión por un análisis científico, las ventajas, y no por la preferencia del operador. Si no, este paciente yo lo opero porque le hago una coledocoduodeno y rápido se va a la casa, no es la mejor decisión. ¿Sí? Vamos a comparar un poquito los distintos métodos, hablando de lo que decíamos recién. Desde la década del 80 hasta los años 2000, la paliación con el bypass quirúrgico tiene hasta los 90 un descenso más solapado y luego un descenso bien marcado. Menos del 20% de los pacientes se paliaban en forma quirúrgica. Y la paliación endoscópica o percutánea con un franco ascenso hasta el año 2000, y hoy en día podríamos decir que cerca del 90% se realiza paliación endoscópica o percutánea. Comparando la mortalidad, la morbilidad y la recidiva de la ictericia, aquí tenemos distintas alternativas quirúrgicas en el lado izquierdo del cuadro y distintas alternativas mínimamente invasivas en el lado derecho del cuadro. Colecisto-yeyunoanastomosis, coledocoduodenoanastomosis y hepático-yeyunoanastomosis, stent metálicos y stent plásticos. Entonces vemos que la mortalidad es bastante mayor en los pacientes que han sido paliados por la vía quirúrgica, con un bypass quirúrgico, que en los que fueron paliados en forma mínimamente invasiva. La morbilidad notablemente superior en aquellos casos de la paliación quirúrgica. Y en la recidiva de la ictericia tenemos en los dos extremos la colecisto-yeyunoanastomosis, como vimos un caso, y el stent plástico, como hablábamos recién, el stent plástico que se coloca por vía endoscópica, que tiene una permeabilidad de 2 o 3 meses. Lo que hay que hacer es cambiar ese stent plástico, sacarlo y volverlo a poner. En esos casos se puede hacer tranquilamente, pero aumenta el número de reintervenciones, aumenta el número y el costo y aumentan las complicaciones. Entonces, en caso de elegir una técnica, si vamos a elegir una técnica quirúrgica, la mejor técnica quirúrgica para paliar un paciente con ictericia maligna es la hepático-yeyunoanastomosis. Y desde el punto de vista mínimamente invasivo es el stent metálico. Y si vamos a comparar las dos, notablemente el stent metálico por vía mínimamente invasiva es la técnica que tenemos que elegir, ¿sí? Menos mortalidad, menos morbilidad y la residuo de la ictericia es bastante parecida.
Entonces, el tratamiento endoscópico es de primera línea aquellos pacientes con tumores periampulares y el tratamiento percutáneo es de primera línea en la estenosis alta, cáncer de vesícula, cáncer de vía biliar y ante el fracaso endoscópico en aquellos pacientes en tumores distales o, como dijimos recién, en pacientes donde no tenemos la disponibilidad del tratamiento endoscópico. Acá vemos el diámetro de un stent metálico y el diámetro de los stent plásticos, notablemente mayor. ¿Sí? Ah, no se ve. No sé por qué. Bueno, la tecnología nos jugó una mala pasada. Ah, perfectamente. ¿Y qué lugar tiene el tratamiento quirúrgico en la paliación de la ictericia? No es el propósito de esta charla, pero ¿qué lugar tiene? Cuando la estratificación preoperatoria por tomografía, por resonancia magnética, no es concluyente, entonces el paciente es llevado a cirugía, entonces la irresecabilidad de ese paciente, de ese tumor, es diagnosticada en el intraoperatorio. En ese caso, la paliación hay que hacerla quirúrgica. Y como vimos recién, la mejor cirugía es la hepático-yeyuno-anastomosis. ¿Sí? Y eso está publicado y está escrito ya hace unos cuantos años. ¿Qué hay que paliar también en los pacientes que tienen tumores de biliopancreáticos? La obstrucción de salida del tracto gástrico. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un stent duodenal. Acá vemos un caso donde vemos el estómago bien dilatado, el catéter dentro de la vía biliar, o sea que este tumor pancreático obstruía la vía biliar y obstruía el duodeno. Ustedes ven el duodeno bien dilatado. Aquí inyectamos por la vía biliar, se tiñe la vía biliar y se tiñe el duodeno. Entonces lo que hacemos es colocarle un stent biliar y un stent duodenal. Acá ven la estenosis bien marcada. El stent biliar abierto y acá ya franqueada la estenosis con el introductor biliar. El introductor que usamos para franquear la estenosis duodenal. ¿Esto tampoco se ve? Ah, no, sí. Acá un defecto de filmación. No lo teníamos el señor que nos filme en ese momento. El stent biliar disparado y ahí se está disparando el stent duodenal. Ustedes van a ver cómo la burbuja de aire que está contenida proximalmente a la obstrucción pasa por el stent hacia distal. Colocamos, ahí estamos disparando el stent, colocamos el stent, ahí se va a abrir la boca, ahí se abrió y acá inyectamos contraste, nos paramos con un catéter en la boca proximal, en el píloro aproximadamente, y inyectamos contraste, algo refluye hacia el estómago y el resto pasa hacia distal. Este paciente tiene que hacer una dieta especial, no tiene que comer verduras de hoja, cosas que se pueden impactar en el stent y lo obstruyan. Esto se puede hacer, de hecho, por vía endoscópica, es más sencillo hacerlo, pero volvemos a lo que hablamos antes, a veces no tenemos la disponibilidad y lo tenemos que hacer antes de hacerlo quirúrgicamente, lo hacemos por vía transoral. Más casos. En este caso es un paciente con un tumor de duodeno, pero es bueno para ejemplificarlo. Tiene el estómago bien dilatado, tiene ascitis, como ustedes ven, mucha cantidad de ascitis. Acá vemos la obstrucción, estaba en la unión de la tercera, cuarta porción del duodeno prácticamente, bien dilatado hacia proximal. Ustedes ven acá está el tumor. Este paciente, hacerle una derivación quirúrgica, que en este caso sería una gastroenterostomosis, nadando en esta ascitis carcinomatosis, la chance de éxito son bajísimas y el riesgo de fístula es altísimo y la verdad que puede transformarse en una catástrofe si nosotros optamos por esa alternativa. Entonces lo que hicimos es ponerle un stent. Bueno, ahí ven en un corte coronal lo dilatado que estaba el duodeno y la obstrucción tumoral. Le pusimos un stent bien distal, es muy dificultoso cuando está, mientras más lejos, más dificultoso es, pero atravesamos toda la segunda porción y llegamos hasta la estenosis y la pudimos franquear, ahí ven el stent. Esto es un trago de bario a las 24 o 48 horas y ven cómo el contraste se introduce dentro del stent y pasa hacia distal, distintas proyecciones, pasa hacia distal y ya está en el tubo digestivo.
Este paciente lo fui a ver después de esto y estaba comiendo albóndigas. Y 48 horas antes no pasaba ni el líquido. O sea, le mejoramos su calidad de vida. A veces en las estenosis que están distales a la papila, obstrucciones duodenales distales a la papila, podemos poner el stent duodenal a través de la vía biliar. Ustedes ven el catéter biliar. Acá tenemos las dos guías, una para el stent duodenal y otra para el stent biliar. Y disparados los dos stents, el biliar y el duodenal. No hace falta el endoscopio y no hay que ser por la boca. A veces colocamos un doble stent biliar en I, como vimos, y en este caso la obstrucción estaba a nivel del píloro, entonces lo que tuvimos que hacer es volver para atrás, dentro del duodeno, hacia atrás, hacia el estómago. Esta guía está dentro del estómago, entonces disparamos los dos stent biliares y el stent duodenal. Ahí se ven disparados los tres. Otro caso, ustedes ven bien las dos guías, uno para el stent biliar y otro para el stent duodenal, y ahí ven cómo queda el stent biliar y el stent duodenal completamente expandido. Esto cada vez menos lo hacemos, a veces cuando no se puede poner por vía transoral, no se puede poner a través de la vía biliar, le hacemos una gastrostomía y lo ponemos a través de la gastrostomía. Tiene el stent biliar expandido y a través de la gastrostomía le colocamos el stent duodenal. Tenemos que dejarle un catéter de gastrostomía hasta que forme la fístula y luego lo sacamos. Si comparamos unos métodos, este es un metaanálisis ya también de hace unos cuantos años, del tratamiento de la obstrucción duodenal por vía quirúrgica o por vía con un stent metálico. Vemos que el éxito clínico es mucho mayor en el stent metálico, el comienzo de la ingesta mucho más temprano, la morbilidad menor, la incidencia del retardo gástrico mucho menor y la estadía hospitalaria es muchísimo menor. Esto es una endoscopía virtual, una tomografía, sí, una endoscopía duodenal virtual por TC a la derecha, como se ve la malla del stent, y una endoscopía clásica que se ve la malla del stent bien impactada en la pared duodenal. Dos palabras de la paliación de la citis tumoral. Algunos pacientes que tienen mucha citis y tienen una dificultad respiratoria muy grande y hay que drenarle esa citis diariamente o cada 48 horas. Una alternativa es la colocación de una válvula peritoneo-yugular que comunica el peritoneo, como dice su nombre, con la vena yugular y que tiene una bombita, una válvula, que el mismo paciente, acá se ve, está colocada en la parrilla costal. Esto es el catéter que va hacia la vena yugular. El paciente él mismo se lo acciona y se bombea diariamente de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la disnea que tenga. Es algo complejo, que tiene sus indicaciones precisas, pero en algunos pacientes se benefician realmente con este tipo de dispositivo. La paliación del dolor. Aquellos pacientes que tienen mucho dolor por infiltración del plexo, podemos paliarlo, como dijimos antes, se puede paliar por vía endoscópica a través de la econtoscopía o por vía percutánea, por vía tomográfica, alcoholizando los plexos. Aquí vemos con dos agujas espinales y con alcohol al 50%. Se inyecta primero bupivacaína. Si el paciente en el momento de la intervención tiene que tener dolor, no tiene que estar con analgésicos, nosotros inyectamos bupivacaína. Si le calma el dolor, quiere decir que realmente estamos en la zona del plexo y luego alcoholizamos con alcohol al 50% para hacer una neurolisis del plexo. El paciente en un 70% de los casos es efectivo, tiene diarrea y puede tener algo de hipotensión, por eso es algo que deberíamos expectarlo unas 24 horas hospitalizado y luego se externa. Y como conclusiones podemos decir que ¿cuáles son los objetivos de la paliación de la ictericia maligna de los tumores biliopancreáticos? Conservar la calidad de vida. Hay que aliviar el sufrimiento de estos pacientes
y por sobre todas las cosas no hay que hacer daño, ¿sí? Mi jefe, mi mentor, que es el doctor Mariano Jiménez, él decía a los pacientes hay que paliarlos, no apaliarlos. Ya la enfermedad está haciendo mucho daño en ellos, no hagamos más daño a nosotros, no le agreguemos daño a nosotros con las decisiones y las técnicas quirúrgicas que optemos. ¿Qué hay que paliar? Como vimos, la ictericia, la obstrucción duodenal, el dolor y la citis. ¿Cuándo hay que paliar? En el comienzo de los síntomas. Como vimos, antes de la primera semana es el momento ideal. No hay que esperar a que la vía biliar se dilate, que la vía biliar, que la bilis suba a más de tanto. Cuando el paciente está ictérico y la resonancia, la tomografía, la ecografía, vemos que es tumoral, hay que drenarle esa vía biliar. ¿Cómo se debe realizar la paliación? En forma invasiva mínima, con la menor agresión posible, acompañando siempre al paciente y su familia. Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias.